Le vengo diciendo hace rato ya que la situación de lo que pasó en las PASOs se refleja un poco con la situación económica de la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ayer el INDEC dio el cupo, es decir, el porcentaje de pobreza, realmente es alarmante. Mire, desde el año 2016 a la fecha estábamos en un 30% de pobreza, llegamos a un 42% hace poquito nomás, con el último dato que había dado, y ayer dio el informe y bajamos al 40,6%, 40,6%, es decir que bajamos un poquito. Ahora, ese 40,6% es lo esencial, no, si estuvimos en el 30%, es decir que falta mucho más todavía. Y esto es la razón por la cual la gente se enojó en las PASOs y no votó al gobierno de Alberto Fernández. Ahí está la razón puntual en esto, que, a ver, para no ser pobre tenés que ganar 62.000 3 pesos o 300, no importa el chiquitaje, pero tenés que estar arriba de 62.000 pesos. Esta es la realidad para no ser pobre. Entonces se marca este 40%, que es un 40% muy grande. Muy grande, por eso el rechazo de la gente a las elecciones. Y la indigencia está en un 10%, es decir, para que usted tenga una idea, 2 millones de personas en la República Argentina son indigentes, 18 millones de personas en la Argentina están bajo la línea de la pobreza, es decir que es mucha cantidad de gente, no hay trabajo. Falta el trabajo, claro, se han cerrado mucho, la pandemia, a ver, también ayudó, no vamos a ser tan fuertes con el gobierno nacional, pero sí, la pandemia ayudó, se cerraron muchas cosas, hubo muchas empresas, por ejemplo, una de las más afectadas, el turismo, que echó mucha gente se quedó sin trabajo, otras empresas también han echado, otros negocios han cerrado porque no les daba el cupo para vender a lo mejor vía online o vía delivery y tuvieron que cerrar y gente que se quedó sin trabajo, es cierto eso. Sí, la pandemia ayudó, pero también lo que ayuda a que esto cada vez sea más grande y la gente no llegue a los límites de pasar la pobreza, esos 69.000 pesos que tendría que ganar, es también el consumo. Y acá me detengo un ratito, porque el consumo se cae por los aumentos de los precios. Y los aumentos de los precios fue terrible. Fue terrible. ¿Se acuerda al principio de año la propuesta que tiró el ministro Guzmán fue que la inflación iba a ser del 29, el 30% y los empleados iban a ganar un poco más, 3, 4 puntos más para ir compensando el poder adquisitivo? Bueno, eso no pasó. La Secretaría de Comercio parece que no puede detener los precios. Precios que lo rigen, nosotros se los mostramos aquí muy pocas personas. Es decir, ese famoso caramelero, que ya de caramelero no tiene nada, porque vende hierba, azúcar, todo, tiene todo para vender, fideos, ese es el que maneja prácticamente el monopolio de toda la mercadería de consumo masivo, de la leche, Entonces, eso realmente llama la atención en que 6, 7, 8 empresas manejan todo, para que usted tenga una idea. Entre 8 personas, o empresas, como usted quiera llamarla, manejan toda la economía de la Argentina, toda la economía. Porque hay 2 empresas de cerveza, porque hay una empresa de caramelos, que yo le digo, el caramelero famoso, hay una sola, hay 2, hay 3 a lo sumo. Creo que en el ámbito del azúcar hay 3 empresas que ocupan casi el 90% del mercado. Entonces, entre 8 personas o 9 personas manejan toda esta economía y el gobierno lamentablemente no supo parar esto. Miren, en el gobierno anterior se hablaba mucho de
Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, secretario de Comercio, era el que más o menos ponía las reglas, más o menos que hablaba con esta gente. Se dijeron muchas cosas, bueno, pero la verdad que en el gobierno ese, con Guillermo Moreno, los precios se habían frenado, la situación de las góndolas eran distintas, se había control, había apoyo de la gente llamaba y denunciaba, se cobraban multas, es decir, había un esfuerzo de todo eso. Hoy no pasa, hoy no pasa. Hoy se reúnen entre los 8 y ponen los precios que se da la gana y trabajan a lo mejor en condiciones de saber cuántos dólares son la cantidad de millones, de miles de millones que ganan en un trimestre, para ver cuántos dólares son, porque lo que le interesa saber es cuántos dólares son. Y si el dólar aumenta un poquito, son menos dólares, entonces siguen aumentando y no les importa nada, no les importa a la gente, no les importa que toda la materia prima la sacan de la Argentina, pero después quieren hacer su capital en dólar y llevárselo afuera como hacen esta gente que ya lo sabemos positivamente, lo conocemos y lo hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces, ahí está la cuestión. 18 millones de personas están bajo la línea de la pobreza y 2 millones de personas bajo la línea de la indigencia. Esto es lo que llevó, sin lugar a dudas, a la gente a votar en contra del gobierno nacional.